Bien, vamos a arrancar con nuestra clase de máquinas asíncronas como una clase extraordinaria para poder resolver algunos problemitas a manera de prepararse para el examen primer parcial del próximo miércoles. Bien, a ver, empecemos por revisar un problemita del capítulo 1. A ver, este problemita en el que vemos que hay una serie de aplicaciones, relaciones que podemos ver cómo se utilizan, ya, referente al capítulo 1. Si tuvieran alguna pregunta previamente o alguna consulta, pues pueden abrir micrófono y decirme para que yo pueda responder o complementar la información, ¿de acuerdo? Bien, entonces veamos este problemita. Es del primer capítulo donde hemos visto el campo magnético giratorio y relacionado a eso muchas fórmulas, relaciones que hay que tratar de conocerlas
No todo pueden saber de memoria, por lo tanto pueden hacer su formulario. Está permitido para el examen llevar un formulario, ¿de acuerdo? Bien, una máquina asíncrona cuyo motor trifásico está funcionando como motor trifásico tiene una amplitud de caída magnetomotriz. Ya, en el entrehierro y es de 7226 amper-vueltas. Ya, de toda la cantidad de amper-vueltas que tiene este motor, simplemente la caída, la amplitud de la caída magnetomotriz, ya solamente de la caída, ¿no es cierto? Dice que es de 7226, es decir, de toda la cantidad de amper vueltas que desarrollan los polos de la máquina, este en la zona del entrehierro nada más, en la zona del contorno del rotor, provoca una caída, es decir, como se ha comido 7226. Esa es la caída magnetomotriz. No confundan con la fuerza magnetomotriz. Entonces, esta caída magnetomotriz se produce en el entrehierro de este motor y dice que el motor está conformado por dos bobinas en un grupo, o sea, tiene dos bobinas. El estator que tiene 36 ranuras en doble capa, que quiere decir que cada lado activo de bobina está dentro de estas ranuras y en cada ranura están en dos niveles. Entonces hay dos ranuras, o perdón, dos lados activos en cada ranura. Con toda esa información, determinar la fuerza magnetomotriz de una sola bobina. Bueno, aquí está preguntando justamente lo que les había dicho, la fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es la cantidad de amper vueltas que produce la fuente magnética, no la que se come, sino la que produce las bobinas. Entonces, pero quieren de una sola bobinita, una bobinita. Entonces, la fuente de fuerza magnetomotriz de una bobina, pues no es simplemente el producto de la corriente que pasa por esa bobina, por el número de vueltas que tiene la bobina. Esa es la fuerza magnetomotriz. Entonces, nosotros tenemos que calcular la corriente que pasa por esa bobina, el número de vueltas y reemplazarlo. Bien, para encontrar la corriente, el número de vueltas que tiene una bobina, según lo que se dispone de los datos que nos han dado, podríamos quizás encontrar de aquí la corriente que pasa por las bobinas, ¿no es cierto? Ya que la caída magnetomotriz nos han dado como dato y aquí en la fórmula el número de espiras por fase es posible de controlar, el coeficiente de bobinado también y pares de polos también. Entonces parece que podríamos aplicar esta formulita y despejar la corriente eficaz que se produce en una bobinita para poder luego eso utilizarlo en la fuerza magnetomotriz. ¿De acuerdo? Bien, el número de espiras o de vueltas que tiene un arrollamiento de fase de esta máquina trifásica está dado por el número de bobinas, no, perdón, el número de vueltas que tiene la bobina, perdón,
Y con esa cantidad de vueltas que tiene una bobinita, yo lo puedo multiplicar por SG que me han dado como dato, es el número de bobinas que tiene en el grupo, que es 2, me acuerdo, y multiplico por el número de grupos que hay en un arrollamiento de fase. Esto que está en paréntesis reemplaza n sub phi. Entonces, de esa manera, tenemos la posibilidad de encontrar la corriente, ¿verdad? Despejando la corriente. Bien, como ya dijimos, la corriente multiplicado por el número de vueltas es la fuerza magnetomotriz que genera una bobinita. Fíjense, acá tenemos la corriente eficaz que circula por la bobina y a este otro lado tenemos el número de vueltas que tiene la bobina. Si junto los dos, puedo obtener la fuerza magnetomotriz de una bobina. Así que lo junto y entonces pongo acá la fuerza magnetomotriz de bobina y en vez de corriente y el número de vueltas, ¿no es cierto? Y aquí tengo la fuerza magnetomotriz que se produce en una bobina. Ahora sí, puedo despejar la fuerza magnetomotriz, la caída magnetomotriz que se produce en una bobina, despejando de esta relación, ¿no es cierto? Y tenemos todos estos parámetros y valores que hay que reemplazar. Es posible, pero hay que hacer algunos cálculos todavía. Por ejemplo, yo necesito saber cuántas bobinas se puede hacer en el estator. Como me han dicho que hay 18 ranuras en doble capa. A ver, veamos, parece que no es 18. 36 ranuras, perdón, me equivoqué. 36 en doble capa, si hay 36 ranuras, también hay 36 bobinas. Bien, teniendo 36 bobinas en el estator de la máquina, ¿cuántos se usarán para un arrollamiento de fase? Simplemente, si es trifásico, hay que dividir entre 3 y disponemos de 12 bobinas por fase. Sabiendo que el número de bobinas que va a haber en el grupo es 2, porque me han dado dato, ¿verdad? De acá puedo sacar el número de grupos por fase, dividiendo 12 entre 2, y me queda 6 grupos por fase. O sea, va a haber 6 grupos, 6 polos va a tener la máquina. ¿No es cierto? Si encontramos en términos de pares de polo, sería el grupo de un arrollamiento de fases, serían 2 pp, como 2 pp, de modo que de aquí despejo pares de polos y divido 6 entre 2 y me sale 3 pares. Entonces la máquina tiene 3 pares y con esos pares se puede encontrar también el tau p medido en ranuras, z sobre 2 pp, 36 dividido entre 2 por 3 y sale que el tau p es 6 ranuras, o sea, el tamaño del arco polar es 6 ranuras. Las bobinas que debo construir tienen que ser menores a un tau p, eso dice la regla. Por lo tanto, al tau p le voy a quitar menos 1, haciendo que 6 menos 1 igual a 5 sea el paso de bobina. Bien, con todo esto yo ya puedo encontrar también los coeficientes de bobinado que está constituido por el acortamiento y por la distribución. Empiezo por el acortamiento, según fórmula es seno del paso de bobina sobre tau p, multiplicado por 90 grados. El paso de bobina es 5 y el tau p es 6.
Multiplicamos por 90 y le saco seno de todo ese ángulo y me sale 0.966 el coeficiente de acortamiento. Luego tengo que encontrar el coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución necesito el ángulo de bobinas adyacentes que está dado por pares de polos 360 sobre el total de bobinas. Ya sabemos que los pares de polos son 2 por 360, 720. 720 dividido entre el total de bobinas, que es 36, el ángulo sale 30. Ese es el ángulo eléctrico que hay entre bobinas adyacentes. De modo que el coeficiente de distribución, aplicando la fórmula, ya, el número de bobinas por grupo es 2, porque es dato, el ángulo de bobinas adyacentes es 30, y lo mismo se vuelve a copiar acá, el número de bobinas que tiene el grupo es 2, el ángulo adyacente 3, hacemos operaciones, y sale que el coeficiente de distribución es 0.966. Bien, con todo eso, ya tengo toda la información, pues, toda la información. Entonces, la fuerza magnetomotriz que hemos deducido de una bobina, lo puede encontrar multiplicando pi por pares de polos por la caída magnetomotrifásico que me han dado sobre 3 raíz de 2, el número de grupos por fase, bobinas por grupo y el coeficiente de bobinado. El coeficiente de bobinado es 0.96 por 0.96. Todo eso tengo. Reemplazo en todos estos valores y encuentro que la fuerza magnetomotriz que genera una bobina como fuente es de 1433.01 amperevolts. Es eso lo que quería encontrarse, ¿no? 1433. Si tuviéramos que encontrar de todas las bobinas, sería multiplicado por 36, más o menos sale unos 40.000 amperevolts, todito, ¿no? Pero como en este caso nos ha dicho simplemente de una bobina, entonces una bobina la hemos encontrado, pero si quisieras de todo, la fuerza magnetomotriz de todo, las bobinas que son 36, hay que multiplicar 36 por este valor. Y de esa manera se tiene la fuerza magnetomotriz de todo el arrollamiento trifásico, ¿no? ¿Está claro? Fíjense, en este problemita hemos resuelto en base a varias relaciones que la hemos aplicado. ¿Tienen alguna consulta, alguna curiosidad? Pueden escribir también al chat si quieren que responda alguna pregunta, ¿de acuerdo? Bien, entonces hagamos un problemita del capítulo 2 sobre técnicas de arrollamiento. A ver, ¿cuál hacemos? A ver, este problemita sobre técnicas de arrollamiento.
Se tiene una máquina síncrona trifásica desde luego, ¿ya? Tiene pares de polos 1, funciona a 220 voltios y también a 110 voltios, ya desarrollando la misma potencia con cualquiera de las dos tensiones. Fíjense la relación entre 220 y 110, si ahorita dividen 220 en 110 les da 2. La relación es 1 a 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se consigue para que la máquina pueda tener la misma potencia y que cumpla la relación 1 a 2? ¿Qué conexionado hay que hacer? ¿No? Pues si ustedes el arrollamiento de una fase está todos los grupos en serie y está aplicado 220 voltios, lo pueden convertir en 110 agarrando la mitad de ese arrollamiento de fase y con otra mitad lo conectan en paralelo. Y han bajado la tensión ahora a 110. Y en ese estado puede funcionar a 110, ¿de acuerdo? Es simplemente un poquito de análisis, nada más. Bueno, en este caso nos dice que en 12 ranuras de capa doble, ¿no es cierto? Y en la tensión en la que está funcionando es de 220, dice que su conexión es delta 1. Delta 1 significa conexión estrella y que el arrollamiento de una fase está todo en serie, porque solamente hay una rama. En esta situación, desarrollar el diagrama rectangular para 110, que tenga la misma potencia. Entonces, para conseguir la misma potencia, se puede hacer un cálculo grueso simplemente de relacionamiento del siguiente modo. Si este motor tiene alimentación de 220, ¿ya? Si queremos encontrar su potencia aparente, tendríamos que multiplicar por 220 por la corriente eficaz. Bueno, en este momento no tenemos la potencia, nada, pero sí podríamos poner un cierto definición, 220 por la corriente I, por decir, una corriente I, que la marcamos. Ese valor de potencia aparente también tiene que tener la máquina cuando está a 110. De modo que cuando yo pongo 110 para ver la misma potencia, entonces, ¿cómo tendría que ser la corriente? La corriente tendría que ser el doble, ¿no es cierto? Para mantener la misma potencia aparente, ¿no es cierto? Sería 110 por 2 veces I, 2I. Y de esa manera estoy manteniendo la igualdad. ¿Qué ha significado entonces? Que cuando estaba en 110, hemos bajado la tensión de 110 y la corriente se ha duplicado, ¿no es cierto? Para mantener la potencia. Entonces, en ese estado de 110 que ahorita hemos hecho el análisis, ya la corriente que tiene que haber aquí es 2 veces la corriente cuando estaba en 220, el doble, ¿no es cierto? Entonces, para ver toda esa situación, empezamos un poquito a ver el arrollamiento. El total de bobinas, que saben bien, es igual al total de ranuras, porque es doble capa, entonces hay 12 bobinas. Luego, el número de bobinas por cada arrollamiento de fase sería 12 entre 3 y sería 4. Luego, el número de grupos por fase es igual a 2pp. Entonces, si el total de bobinas es 4 por fase,
Ya. Disponemos de 4 bobinas y mínimamente requerimos un polo norte y un polo sur. Entonces, si es eso, el número de grupos por fase se puede mínimamente requerir 2 grupos por fase, ¿no es cierto? 2 grupos por fase para que uno sea norte y el otro sur. Teniendo esa situación, el número de bobinas por grupo sería 4 entre 2 y 2 bobinas por grupo. O sea, tenemos 2 bobinas por grupo. Bien, entonces tenemos también 2 grupos en cada arrollamiento de fase. Bien, la distancia de separación entre grupos de la misma fase está dado en trifásicos por 2/3 de tau p. ¿Sí? El tau p, como pueden ver, sabiendo que hay 24, el tau p sería 24 entre 2 y pares de polos, aquí está, hay dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la distancia de separación entre un grupo y el otro grupo del mismo arrollamiento debe tener una distancia de 6 ranuras. Y la distancia de separación entre arrollamientos de fase, o sea, entre los 3 arrollamientos de fase, tiene que ser, según fórmula, 2/3 de tau p equivale a 4 ranuras. Bien, la distancia de separación entre grupos también es igual a un tau p. Por lo tanto, si quiero obtener el paso de bobina, este debe ser menor a un tau p. Como el tau p es 6, le quito un hito, quedan 5. Y está acortado que va cumpliendo. Entonces, con toda esa información ahora puedo ir a hacer el diagrama rectangular del arrollamiento trifásico. Empiezo por 1, que es el verde. Recuerden que el paso de bobina es 5, entonces de aquí cuento a la derecha más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. He llegado al 6. Entonces, entre 1 y 6 llego a confeccionar la primera bobina en doble capa. Bueno, como tiene que haber 2 bobinas en cada grupo, el segundo grupo hago en doble capa, es su vecino, que haría con el 2. Y cuento pasos 5, 1, 2, 3, 4, 5, he llegado al 7 y tengo la segunda bobina que tiene ese grupo. Como esas bobinas tienen que ser para 220, los voy a conectar en serie. Ahí está, 1, 2 en serie. Entonces el grupo está en serie. Bien, el segundo grupo también tiene que ser de 2 bobinas por grupo y la distancia de separación es igual a un tau p. Si del 1 empiezo a medir el tau p, justo llego al 7. Entonces en el 7 llego a confeccionar la primera bobina con el mismo paso y la segunda, ¿no es cierto? Y lo conecto, ¿no es cierto? La primera en serie con la segunda. Y listo, ya está el segundo grupo. Ese segundo grupo ya me permite ahora que uniendo en serie los dos y aplicando 220, voy a tener una determinada potencia. Entonces, conecto en serie, fíjense, el X sale acá, inmediatamente con que conectar en serie al segundo grupo, ¿no es cierto? Bueno, aquí habrían hecho directamente para la tensión de 110.
Entonces, como este arrollamiento de fase se tiene que desdoblar en dos ramas, entonces este hasta aquí es una rama y este desde acá hasta aquí es otra rama, por eso están en paralelo. Entonces lo he llevado a dos ramas. Entonces, para tener la tensión de 110, hay que desdoblar en dos ramas, como hemos visto acá, y de esa manera este arrollamiento de fase tendría este tipo de conexión, ¿no es cierto? Aquí están en paralelo porque aplicando luego 110, ¿no es cierto? En una rama pasa una corriente y en la otra rama otra corriente, tomando en cuenta sería el doble, que es justamente el que corresponde a un arrollamiento de fase. Y de esa manera entonces hemos encontrado el diagrama rectangular de una máquina que va a estar funcionando a la tensión de 110 voltios trifásico. Aquí tenemos simplemente una fase, ¿ya? Solamente una fase. Aquí está el U y aquí está el X. Y fíjense, los dos arrollamientos de grupo se han conectado en paralelo para poder aplicar 110 voltios y la corriente se manifieste el doble, ¿no es cierto?, para mantener la igualdad de la potencia. Y entonces este sería el arrollamiento simplemente de la primera fase nomás, ¿no es cierto?, entre U y X. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ustedes tienen que completar este diagrama haciendo para el segundo arrollamiento de fase y el tercer arrollamiento de fase que no he hecho. Simplemente les he mostrado la primera, pero la característica es similar, solo que la segunda tiene que estar a 2/3 de tau p, equivale a 4 ranuras, o sea, midiendo 4 ranuras a la derecha, ahí ponen el segundo arrollamiento de fase. Y otra vez, desde ese arrollamiento, miden otras 4 ranuras a la derecha y colocan el tercer arrollamiento desplazado 4 ranuras, ¿no es cierto? Y de esa manera, entonces, estarían colocando bien sus arrollamientos de fase y constituyendo todo el conexionado trifásico que nos dice que hagamos en delta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a este capítulo del circuito equivalente. A ver, el circuito equivalente de esta máquina. El motor es asíncrono, mediano. Está conectado en estrella trifásico, es trifásico obvio. Su sistema de energía está a la frecuencia de 50, pares de polos, 2 pares.
Y de catálogo dice que su reactancia de dispersión es el equivalente a 2 tercios de la reactancia de dispersión del rotor. Y de la misma manera, la resistencia del arrollamiento estatórico es 2 tercios de la resistencia del arrollamiento, valor referido R2'. Nos han dado eso según información porque se trata de un motor mediano, dice. Y se hacen estas dos pruebas. La prueba síncrona, que significa hacer la prueba de funcionamiento logrando que el rotor gire a la misma velocidad que en el campo magnético. Esa es la prueba síncrona. Y la otra prueba de rotor trabado es cuando el rotor está trancado, no permitimos que gire, y en esa condición tenemos la potencia trifásica, la tensión de línea y la corriente de línea. Bueno, con toda esa información, dice, encuentre el circuito equivalente de la máquina y avisarnos cuáles son sus valores constantes. Bueno, el ensayo para encontrar el circuito equivalente se ha puesto primero en rotor trabado, porque parece que es mejor hacerlo así. Entonces lo probamos en rotor trabado y el circuito equivalente cuando la máquina está funcionando en rotor trabado está representado por este pequeño circuito, es de una fase nada más, donde intervienen R1, X1, que sería la impedancia del estator, R2' y X2', la impedancia del rotor, pero referido, ya no es su verdadero valor, es su representación. En esta prueba, entonces, de rotor trabado, dice que el circuito se convierte en estito nada más, de modo que cuando le meto la tensión, tengo que ponerle una tensión baja, porque la corriente se puede entrar de tal manera, porque sus resistencias son pequeñas, ¿no es cierto? Y se puede entrar. Entonces, por eso se pone una tensión de rotor trabado baja, U sub K. Y vamos a ver que la corriente I sub K adquiere valores a veces nominales, ¿no? Entonces, en esa prueba han aplicado apenas 25 voltios en la red, ¿no es cierto?, la tensión de línea, pero nosotros, como tenemos que encontrar la impedancia de fase por fase, aplicamos la tensión de fase, que es 25 sobre raíz de 3, ya tengo la tensión de fase, y la corriente de línea y la de fase es igual, es 28, porque está conectado en estrella. ¿De acuerdo? Y de esa manera yo encuentro la impedancia de rotor trabado, que es 0.515 ohmios. Bueno, sabiendo esa impedancia, por otro lado, puede encontrar la potencia activa en ese circuito de rotor trabado. Simplemente la potencia activa lo puede utilizar la fórmula de Joule y sabiendo el cuadrado de la corriente de rotor trabado por la resistencia total del circuito de rotor trabado, ¿no es cierto? Puedo permitirme encontrar la resistencia de rotor trabado. Para eso la potencia trifásica en rotor trabado dice que era de 920. Como son 3, tengo que hacer entre 3 para encontrar la de fase. Y la corriente de línea es 28, pero también es igual a la corriente de fase porque está en estrella, ¿verdad? Y de esa manera, elevando al cuadrado esa corriente, pues tengo despejado para encontrar la resistencia que hay en el rotor trabado, en el circuito, y sale 0.39. Fíjense, esta resistencia es la suma de esta R1 más R2'. Así que entonces puedo considerar ese criterio, la resistencia del rotor trabado que he calculado
es debido a R1 y R2'. Bien, como el R1 dice que es igual a 2/3 de R2', puedo reemplazarlo y ahora tengo puras relaciones R2', ¿no es cierto? Y de esa manera poder encontrar la parte resistiva del rotor trabado que sale 0.391, ¿no es cierto? Como me ha dicho que R1 es 2/3 de R2', entonces de aquí puedo despejar R2' y me sale 0.265. Y una vez encontrado R2', 0.265 lo reemplazo en la ecuación y voy a tener R1. Y despejo R1 y sale 0.1 ohmios, ¿no es cierto? Y de esa manera he encontrado ya las resistencias del circuito equivalente R1 y R2'. En cuanto a las reactancias, podría encontrar también en esa prueba de rotor trabado, haciendo que la impedancia del rotor trabado es el raíz cuadrada el cuadrado de la resistencia más el cuadrado de la reactancia. Entonces, despejo la reactancia XK y la reactancia total de un arrollamiento de fase es de 0.365 ohmios. Bien, esa reactancia es igual a la reactancia del estator más la reactancia del rotor referido. La reactancia de estator me dicen por el catálogo que esto es 2/3 de X2 sigma. De esa manera tengo X2 sigma que lo puedo despejar y sale 0.201 ohmios. Y con eso mismo puedo encontrar la reactancia de dispersión X1 sigma y es 0.134. Entonces ya he conseguido R1, R2, la reactancia de dispersión Rx1 sigma. Bueno, teniendo esa situación, ya tengo una buena parte del circuito equivalente. Me falta ahora encontrar en la prueba síncrona. En la prueba síncrona, este es el circuito equivalente, porque la parte de la resistencia electromecánica se vuelve muy grande, haciéndole prácticamente infinito, y por tanto esta parte del rotor no figura en la máquina, solamente viene esta relación. El estator tiene esta impedancia, luego esta es la resistencia de pérdidas magnéticas que se representa por RP, y esta es la tensión mutua, ¿no es cierto?, que se obtiene. Entonces, acá, fíjense, esta relación puede sacar su equivalente, una impedancia, ¿no es cierto? Y luego esa impedancia lo sumo con esta otra impedancia y tengo la impedancia equivalente del circuito. Bien. Para poder encontrar la resistencia de pérdidas magnéticas, necesito la fuerza, la tensión eléctrica mutua y dividirlo por la corriente que para donde está la resistencia de pérdidas, que es el valor eficaz de la corriente síncrona por el coseno phi. ¿No es cierto? Para encontrar E sub m, puedo aplicar la ecuación de tensiones en el estator y vemos que m es igual a esta caída en las resistencias y las reactancias menos U sub 1, que sería la tensión.
Por otro lado, en la prueba síncrona hemos sabido su tensión, su corriente, su coseno phi. ¿No es cierto? Cuando está funcionando, y entonces podemos encontrar que la potencia P sub 1 es de 420 vatios y el coseno phi es de 0.023, midiendo sus ángulos son 88.64. Se saca el arco coseno, ¿no es cierto? Y se tiene toda esa información. Ahora, quiero saber la tensión mutua para utilizarle y encontrar la resistencia. Aquí copio la impedancia. Aquí la corriente. Fíjense, la corriente sale 8.2 y el ángulo, como ven, es 88.69, pero con signo negativo, porque es inductivo, y menos la tensión. La tensión, como es estrella, 380 sobre raíz de 3, porque estoy sacando tensión de fase, y el ángulo, puedo poner el ángulo de inicio, que es 0, para poder a partir de ahí ver cómo es el juego. Entonces, con este ángulo de 0 encuentro que la tensión mutua está dado por 218.876 voltios con ángulo de menos 179. Entonces, a mí me interesa simplemente, para encontrar la resistencia de pérdidas magnéticas, el valor eficaz de la tensión EM, que sería 218.876, y el coseno, el seno es 8.2 por el coseno del 88, y eso sale 1171.12 ohmios, ¿no? Y de esa manera hemos encontrado la resistencia de pérdidas magnéticas. En cuanto a la reactancia, del mismo modo, dividimos la tensión mutua sobre la corriente reactiva o la corriente inductiva, que se dice, ¿no es cierto? Que es la corriente de 8.2, y como es inductiva, tiene que hacerse por el seno del ángulo, que en este caso 88, y de esa manera poder encontrar la reactancia magnetizante mu, XU, y sale 26.699 ohms. De esa manera, entonces, hemos encontrado todos los parámetros que se pueden marcar en el circuito equivalente exacto. R1 hemos visto, X1 de dispersión hemos calculado, del mismo modo R2', X2', la resistencia de pérdida y la reactancia de magnetización. Y con eso habríamos encontrado los valores de este circuito equivalente. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, yo creo que con eso es suficiente para poder practicar, pero de todas maneras, de los 4 o 5 capítulos que entra al examen, tengo sus problemitas resueltas, están en la plataforma de Classroom. ¿Tienen alguna pregunta sobre este circuito equivalente que hemos encontrado? Fíjense, hemos sacado el circuito equivalente exacto. ¿Por qué? Porque nos han pedido, nos han dado datos de la prueba síncrona, ¿no? Con eso se puede encontrar el exacto. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Bueno, dejamos de compartir. ¿No hay preguntas? Bien, entonces voy a dejar de compartir. Bien, yo creo que con esos problemitas que les he dado una revisión rápida, les da ciertas pautas para poder encarar el examen primer parcial.
Así que entonces, el día miércoles a las 11:15 en el edificio nuevo, en la entrada principal, me esperan para podernos buscar un aula adecuado para tomar este examen primer parcial. Jóvenes, les deseo suerte y nos veríamos entonces el día miércoles en el examen 11:15. Muy buenas tardes, hasta luego. Hasta el miércoles, Inge. Chao, Bismar. Hasta luego, Jorge. Hasta luego, Gabriel. Chao, Brian. Chao, chao. Hasta luego, Jonathan.